8 meses muy, muy complejos que todavía, digamos, no terminan. Todavía falta mucho espacio, mucho camino por recorrer esta crisis. Y el impacto hacia la economía, hacia los negocios, hacia los empresarios, hacia los trabajadores, pues ha sido muy fuerte. Nunca habíamos vivido una crisis de esta magnitud, por lo menos en los últimos 80 o 90 años. No sabíamos cómo podía impactarnos una pandemia, una crisis mundial, y realmente ha sido muy, muy, muy fuerte. Es muy triste caminar por Bogotá, digamos, y ver la cantidad de negocios cerrados, que ya no van a abrir más, la cantidad de restaurantes, de hoteles, de negocios en general, oficinas para alquilar. Y esto pues obviamente es una crisis sin precedentes, con un impacto demasiado fuerte para todos. Sin embargo, pues aquí estamos para mirar esa luz de esperanza que queremos darle a los empresarios, porque creemos que hay oportunidades, creemos que hay muchas cosas que hacer, y por eso el eslogan que hemos puesto en Progresa es una luz de esperanza, porque pues, inspirándonos en lo que dijo el pintor, el artista John Berger, él decía: esperanza no es una forma de garantía, es una forma de energía, y frecuentemente esta energía es más fuerte en circunstancias muy oscuras. Y aquí es donde creemos que podemos aportar un granito de arena a todas estas personas que lo necesitan. Añado, digamos, y agrego a lo que dijo Saúl algo muy importante, y es que desde nuestro punto de vista, la crisis realmente no ha empezado a nivel empresarial. Hemos visto una situación crítica que hemos vivido de reducción de la demanda, reducción de las ventas en estos últimos 8 meses. Pero el efecto látigo que va a tener lo que le ha pasado a la sociedad, a pérdida del empleo en nuestro país, se va a ver en los siguientes meses. Entonces, por eso es muy importante entender que este trastorno empresarial va a ser permanente y va a tener una mayor duración. Y eso implica no confiarse, eso implica transformar por completo la forma en que vamos a abordar los negocios, porque hemos encontrado también en algunos empresarios que dicen: ya estoy viendo, ya estoy en el 50-60% de las ventas, ya el tema está mejorando, pero eso realmente es un sofisma. Creemos profundamente que la realidad de la crisis la vamos a ver con total fuerza en el 2021. Y eso es fundamental tenerlo claro en los planes estratégicos de nuestros empresarios hacia el futuro. Afortunadamente, durante pues, muchísimos años, Colombia ha sido muy estable. La economía colombiana tal vez es una de las más estables de la región. No hemos tenido grandes crisis como lo podemos ver en Brasil, como lo podemos ver en Argentina, por supuesto en Venezuela. Entonces los empresarios colombianos pues han estado acostumbrados a manejar empresas en un status quo, en que sí hay unos años un poquito mejores que otros, otros muy buenos, otros no tan buenos, pero si el año pasado no fue tan bueno, pues este año será mejor, pero al final no es una crisis absoluta como les ha tocado vivir a empresarios de otros países. Y esto, pues lamentablemente, hace que lleguemos a una crisis de esta magnitud, pues muy poco preparados para las crisis. Son muy pocos los empresarios que están preparados para una crisis, lo cual pues es muy complejo. Como decía Diego, de los estudios internacionales, y creo que Colombia no es una excepción, solo 15% de los líderes del mundo son disruptivos. Y para afrontar una crisis se necesita un líder disruptivo, que piense diferente, que haga las cosas diferentes. Y si no, esto no funciona. También estos estudios muestran que 2/3 partes de los inversionistas, de los dueños de empresas, consideran que su presidente, su gerente o su CEO no son los adecuados para manejar las empresas en estas circunstancias. Y eso pues es muy diciente. Quiere decir que realmente los líderes o muchos de los líderes eh, pues deben de cambiar, y tomar esas decisiones no son pues para nada fáciles. Hoy en día pues los líderes deben de tener pues obviamente características de los líderes anteriores, por supuesto, pero debemos de buscar nuevos líderes, líderes que sean mucho más ágiles, que tomen decisiones realmente, que tomen decisiones muy rápidamente. A veces uno no tiene toda la información necesaria para tomar decisiones, pero como líder tenemos que tomar decisiones, la mejor decisión posible. No todas van a ser buenas, pero al final la suma de las decisiones buenas deben ser pues, mucho más que las decisiones malas. Necesitamos líderes ágiles, empáticos, innovadores,
la creatividad, como dije antes, eh, eh, y pensar de manera disruptiva se vuelve muy importante. Y obviamente que prioricen en el factor humano, en los empleados de la empresa y en el cliente. Esto pues siempre hemos pensado que hay que priorizar en los clientes, pero ahora pues creo que es mucho más que nunca donde tenemos que realmente hacer un énfasis en los clientes y hacer un énfasis en el cliente interno, en nuestros empleados, porque es que ya no es lo mismo manejar a las personas remotamente que cuando están en la oficina, es preocuparnos de cómo están, no solo de cómo están de salud, sino cómo están de salud mental, de cómo está su familia, de si sus hijos están enfermos, de si sus hijos están en el colegio. O sea, la dinámica familiar, la dinámica personal de todas las personas ha cambiado dramáticamente. Y si nosotros como líderes no estamos al tanto de qué está pasando con cada uno de nuestros colaboradores, pues las empresas pues van a perder productividad y no van a salir adelante. De una sostenibilidad de corto o mediano plazo, generó en algunos casos unos niveles de endeudamiento que se van a ver como exigencias y retos muy grandes a cumplir en el futuro. Le va a generar al gobierno una capacidad de responder por garantías al sector financiero, pero creo que el punto negativo es que, como dije anteriormente, los empresarios dijeron, ok, ya me inyectaron liquidez, tengo vida para pagar la nómina, tengo vida para salir adelante, tengo vida para sostenerme, pero de pronto eso hizo desviar de las acciones en el fondo fundamentales que tenían que hacer los empresarios por dentro, paralelamente a tener créditos del gobierno para transformarse hacia el futuro. Entonces vemos que las compañías se llenaron de dinero en algunos casos, los que pudieron obtenerlo, porque muchos también no tuvieron acceso a eso, pero no paralelamente se hicieron los temas. Por lo tanto, eso es una trampa de liquidez que si no los empresarios no reaccionan para pasar de la situación de crisis a la situación de transformación de sus procesos, de sus canales, de la transformación hacia el cliente, así tengan dinero, el dinero no va a ser sustancial. Por eso siempre hemos dicho desde Progresa que además del tema de la liquidez, las empresas tienen que empezar a revisarse por dentro, a sincerarse por dentro y a preguntarse cómo hoy operamos, con las personas que operamos, cómo tratamos a los clientes, vamos a poder salir adelante, así tengamos dinero. La respuesta en muchos casos es no, así tengamos caja en la cuenta. Entonces tienen que ser las dos cosas paralelas o si no es un sofisma de distracción. Si hay formas de evaluar las empresas, de mirar hacia adelante, de pensar realmente de forma estratégica, cómo sería para adelante la empresa, en qué estamos pensando, cómo está evolucionando el mundo, cómo está evolucionando la tecnología, será que somos capaces de sobrevivir, cuáles van a ser los retos. Uno tiene que hacerse muchas preguntas, uno tiene que realmente sincerarse con el flujo de caja, cuál es el flujo de caja que está produciendo la empresa ahora y hacia el futuro. Esto es sostenible, los gastos que tenemos, la estructura que tenemos, los procesos que tenemos, son muchísimas cosas que hay que preguntarnos para ver la viabilidad futura de la empresa. Y yo creo que hay muchísimas empresas que hoy en día, si uno se hace estas evaluaciones y si se mantienen como están, pues no van a sobrevivir. Vemos pues el ejemplo de Standard Poor's. Las empresas de Standard Poor's, que son las empresas, digamos, más grandes de Estados Unidos, durante muchos años su vida útil, digamos, de las empresas era altísima, eran más de 40, 50 años. Antes de la crisis, estos números ya habían bajado a casi 15 años de vida útil de las empresas, solo por la innovación tecnológica. Obviamente con esta crisis, pues creo que esos números pues siguen decreciendo. Entonces la innovación se vuelve muy importante para cualquier empresa. ¿Cuántas empresas exitosísimas no podemos mencionar que hoy no existen? Que hoy ya no existen porque no se reinventaron. Y obviamente, si esto pasa con estas empresas gigantes, grandísimas, con todas las capacidades económicas y de talento que tienen, pues ¿qué pasa con empresas más chicas? Si se mantienen, van a desaparecer. Entonces yo creo que sí hay que evaluarse, hay que sincerarse internamente y con esto poder realmente estar en continua reestructuración y reinvención para poder crecer y seguir adelante por muchos años más. Primero tiene que ser un manejo que sea holístico e integrado en las siguientes variables. Lo primero, hay que replantear los modelos de negocio por dos razones fundamentales. Los modelos de negocio están basados en muchos elementos, pero hay dos fundamentales: mi cliente y los canales. La realidad es que los clientes cambiaron.
Los clientes cambiaron tanto en el negocio B2C de consumidores como el de empresas, sus hábitos, sus comportamientos, lo que van a comprar, lo que van a destinar a compras, cambiaron por completo y por lo tanto eso tiene que llevar a repensar. Lo primero que hay que hacer es repensar el modelo de negocio, preguntarnos cómo puedo ser sostenible en el tiempo de aquí en adelante. Lo segundo que hay que pensar es poner al cliente en el centro. Muchas empresas, y llevamos asesorando a muchas empresas muchos años, todas dicen que estamos enfocados en el cliente, pero muy pocas realmente tienen comportamientos y prácticas reales de hacerlo. Por ejemplo, cerca del 80% de las empresas no conocen a sus clientes, no tienen información detallada de eso. Entonces, lo segundo es, conozcan a sus clientes de tal forma que puedan entender sus hábitos, sus comportamientos, escúchenlos, para con base en esa información repensar mi modelo de negocio, repensar mi portafolio de productos, porque yo no puedo reactivar y rediseñar mi negocio pensando yo mismo con yo mismo, pensando en que mis verdades son mis verdades y no escuchando obviamente al cliente.